Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. En este día vamos a comenzar con el Salmo 50, un salmo que habla de el juicio de Dios. Sí, algo que muchas veces no nos gusta. De hecho, tenemos por costumbre eludir todo lo que tenga que ver con juicio y estamos en una época y en una sociedad donde no nos gusta el juzgar, está mal visto. De hecho, puedes llegar a tener problemas legales con determinadas personas por hablar de determinadas cosas porque te dicen que estás juzgando. Pero la Biblia habla del juicio. Y vamos al versículo 1 del Salmo 50 hasta el versículo 6, donde dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Aquí habla del Dios de dioses. Recordemos que estamos en una época donde parece que está de moda el ser ateo, el no creer en nada, pero siempre la costumbre fue creer en Dios o creer en dioses, y en la antigüedad era así. Y entonces había una confrontación. De hecho, cada vez que había guerras entre pueblos, recordemos la historia y la antropología nos enseña que los pueblos invocaban a sus dioses para ser ayudados en las diferentes guerras y contiendas, y en muchos casos una guerra o una contienda era manifestada como una contienda a ver quién era el Dios más grande. Y para esto nos tenemos que remitir a Primera de Reyes, cuando el profeta Elías convocó a todo el pueblo y se enfrentó contra los profetas de Baal y dijo: el Dios que responda por fuego, ese es verdaderamente Dios. Entonces, esta expresión de el Dios de dioses, tenemos que entenderla en ese contexto histórico, cultural de la época, porque tiene que ver con que el Dios que está por sobre todos los dioses, Jehová, se está refiriendo a Él, que es el Dios que se manifiesta con poder por sobre toda otra deidad, y que Él ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta que se pone. O sea, desde un extremo hasta el otro, Dios habla, envía la orden para que sea ejecutada y convoca a todos. Algo que nadie va a poder negarse es a asistir al juicio del gran trono blanco. Nadie. Porque aquí dice que desde el nacimiento del sol, o sea, desde el oriente al poniente, todos acudirán, toda lengua, toda nación, toda etnia, toda situación, todos tendremos que acudir al gran juicio del trono blanco. Eso significa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si crees o no crees, independientemente de lo que pienses o de que te jactes de que a ti no te enjuicia nadie. Aquí estamos hablando de que el hacedor, el que está por encima de todos, es el que habló. Significa, Él es el que lo dispuso, no un hombre. Lo dispuso Él. Cuando muchas veces hablan de que en las iglesias se juzga, o cuando se predica la palabra, que me está juzgando con esa predica, es verdad, hay veces que se hace con esa intención, pero recuerda, lo que te juzga es la palabra, no el hombre, y Dios es el que habló esa palabra. En el versículo 2 dice: de Sión, perfección de hermosura,
Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Habla del trono de Dios y desde ese trono Dios hablará y no callará. En este momento hay quienes pueden llegar o pretender acallar la voz de Dios silenciando a su iglesia, porque la iglesia hoy es la boca del Señor. En Jeremías dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y alguien que se pone en las manos de Dios y busca ser un instrumento de Dios y permite que el Espíritu de Dios le perfeccione, será instrumento de Dios, será boca de Dios para hablar palabra de sabiduría, palabra de aliento, palabra de corrección, de exhortación y hasta de juicio. Porque el juicio es parte de la naturaleza de Dios y de su palabra. Y continúa diciendo, versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. O sea, cuando Dios habló es para convocar. Cuando Dios hable en aquel momento, será para convocar a todos. A todos. De hecho, dice que la muerte devolverá sus muertos, el mar devolverá sus muertos. ¿Por qué? Dando a entender que Dios juzga a vivos y a muertos, a todos. Les juzgará el Señor. Y empieza con su pueblo, porque acá dice, y a la tierra para juzgar a su pueblo. Comienza, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Sí. Antes de que Dios juzgue a la humanidad, juzgará a su pueblo. Esta es una realidad y como hijos de Dios debemos entenderlo y comprenderlo. Y aunque no es algo que se predique continuamente, permanentemente, y ni siquiera se predica en algunas iglesias, pero esto es algo real, que antes que Dios comience a juzgar a la humanidad, comenzará a juzgar a su pueblo y comenzará por el altar de Dios, o sea, por los ministros del altar. Es algo que debemos entender y comprender para que no caigamos en esa falsa fe y falsa suposición. De hecho, hay quienes enseñan que ya no hay juicio, ni hay cielo, ni hay infierno, ni hay nada. Eso es negar la palabra de Dios. Y aquí estamos hablando de que Dios, el Dios de dioses, Él es el que habla y a través de su palabra nos muestra que un día habrá juicio. Por eso nos invita a vivir con temor y con temblor, teniendo en cuenta que un día tendremos que presentarnos delante del trono del Señor. Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la
diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, el majestad y reino poderoso. Poderoso, el potestad de imperio poderoso. Poderoso, el majestad y reino poderoso. Poderoso, el potestad de imperio poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas delante de Él y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz. Poderoso, el majestad y reino poderoso. Poderoso, el potestad de imperio poderoso. Poderoso, poderoso, el majestad y reino poderoso. Poderoso, el potestad de imperio poderoso. Poderoso, el majestad y reino poderoso. Poderoso, el potestad de imperio Y continuamos con este Salmo 50. En el versículo 5 dice: Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. O sea que en ese juicio habíamos quedado que comienza por su pueblo. Y aquí dice: juntadme mis santos. Los santos son los apartados por y para Dios. El pueblo apartado por y para Dios, por eso decíamos que comienza primero con el pueblo. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
Dios a su pueblo. Su pueblo en el Nuevo Testamento es el que hizo pacto por medio del sacrificio de Jesucristo, de la sangre que fue sacrificada en la cruz del Calvario. Entramos en pacto con Dios. Significa en un acuerdo. Nosotros nos pusimos de acuerdo con Dios. No es que Dios se puso de acuerdo con nosotros, nos hemos puesto de acuerdo con Dios y hemos creído en Jesucristo, en su Hijo. Por lo tanto, nos junta el Señor precisamente ¿para qué? Dice versículo 6, y los cielos declararán su justicia, la justicia de este pueblo. Significa que el propósito de que primero sea puesto a juicio el pueblo de Dios es demostrar que este pueblo es justo y es santo. Santo porque fue apartado por Dios y decidieron aceptar el ser apartados por Dios. Y justo no por su justicia, sino por la justicia de Jesucristo. Porque Romanos nos enseña que somos justificados por fe. Nuestra fe es la que nos justifica. No un acto humano, no una capacidad humana, no un hecho humano. Nuestra fe en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, es lo que nos hace justos. Y esa fe es la que nos salva. Y con esa fe juzgamos al mundo, porque recordemos, ahora habla al pueblo, a su pueblo, y por cuanto los que creyeron son justificados, los que no creyeron, ese es el tema. Porque nadie podrá decir, ¿quién podrá ser salvo? Bueno, estos dirá el Señor. Por cuanto ellos creyeron, fueron salvos, pero ustedes han decidido no creer, le dirá a todo el resto de la humanidad. Han preferido pasar de mi llamado, han preferido pasar de mi Hijo Jesucristo, porque la misma posibilidad y el mismo mensaje les fue predicado a todo hombre y mujer, a toda criatura. Y termina diciendo, el último estrofa dice, porque Dios es juez. Aquí el que juzga es el juez. No es un predicador, no es un pastor, no es una iglesia, una organización, no. El que juzga es Dios, porque el único que es juez es Dios. Y finaliza con la palabra Selah, que es un interludio reflexivo, porque ante tamaña verdad, la verdad del juicio, de que hay un juicio, que el juicio empieza por los hijos de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, dice la Biblia, ¿cuánto? ¿Qué pasará con el resto? Por eso viene Selah, interludio reflexivo, para que verdaderamente podamos reflexionar en nuestros caminos.